Dios Todopoderoso y Valiente, Salvador, te alabamos hoy por tu heroísmo incomparable. Tú que venciste al pecado, a la muerte, a las tinieblas, eres el verdadero héroe de nuestra historia, el Redentor que dio su vida por amor, el pastor que no huyó ante el peligro, sino que enfrentó la cruz por nosotros. Tú peleas nuestras batallas invisibles, nos rescatas cuando caemos, en ti encontramos refugio, fuerza y victoria. Tu brazo no se cansa, tu amor no se rinde y tu justicia se alza como estandarte eterno. Señor, te exaltamos porque no hay otro como tú, justo, fuerte, fiel y lleno de compasión. Gracias por ser nuestro defensor en todo momento, por cargar con nuestras culpas y darnos libertad cuando nosotros éramos esclavos. Hoy elevamos esta alabanza con gratitud y asombro, reconociendo que solo tú mereces gloria porque solo tú eres el héroe eterno de nuestras almas. Aleluya a ti, Rey victorioso. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia y hoy leemos lo correspondiente al 20 de julio, que es segundo de Crónicas 1 al 3, Romanos 6, 1 al 23, Salmo 16 y Proverbios 19, 20 y 21. Segundo de Crónicas 1 al 3. Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón habló con todos los israelitas, es decir, con los comandantes de 1000 y de 100 soldados, con los jueces y con todos los jefes de las familias patriarcales de Israel. Luego él y toda la asamblea que lo acompañaba se dirigieron al santuario de Gabaón, porque allí se encontraba la tienda de reunión de Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. El arca de Dios se encontraba en Jerusalén, en la tienda que David le había preparado cuando la trasladó desde Kiriat Jearim. Pero el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, estaba en Gabaón, frente al santuario del Señor. Por eso Salomón y los israelitas fueron a ese lugar para consultar al Señor. Allí, en presencia del Señor, Salomón subió al altar de bronce que estaba en la tienda de reunión y en él ofreció 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se apareció y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Salomón respondió: «Tú trataste con mucho amor a mi padre David, y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a tu pueblo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo?». Entonces Dios dijo a Salomón: «Ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, ni siquiera la muerte de tus enemigos o la vida muy larga, por tanto sabiduría y conocimiento te daré. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte». Después de esto, Salomón bajó de la tienda de reunión que estaba en el santuario de Gabaón y regresó a Jerusalén, desde donde reinó sobre Israel. Salomón acumuló carros y caballos. Llegó a tener 1400 carros y 12,000 caballos, los cuales mantenía en las caballerizas y también en su palacio en Jerusalén. El rey hizo que la plata y el oro fueran en Jerusalén tan comunes como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, que era donde los mercaderes de la corte los compraban. Un carro importado de Egipto costaba 600 siclos de plata, un caballo 150. Además de estos carros y caballos, se los vendían a todos los reyes hititas y arameos. Salomón decidió construir un templo en honor al nombre del Señor y un palacio real para él mismo. Con este fin, reclutó a 70,000 cargadores y 80,000 canteros para que trabajaran en la montaña. Al frente de ellos puso a 3,600 capataces. Luego Salomón envió este mensaje a Hiram, rey de Tiro: «Envíame madera de cedro, tal como lo hiciste con mi padre David cuando se la enviaste para que se construyera un palacio. Voy a construir un templo en honor al nombre del Señor mi Dios. Lo consagraré a él para quemar incienso aromático en su presencia,
colocar siempre el pan consagrado y ofrecer allí los holocaustos de la mañana y de la tarde, los sacrificios de los sábados y de luna nueva, así como los de las otras fiestas del Señor nuestro Dios. Esto se hará en Israel siempre. Voy a edificar un templo majestuoso, pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses. Pero ¿cómo edificarle un templo si ni los cielos más altos pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle un templo, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? Envíame un experto para trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la lana de color carmesí, escarlata y azul, y que sepa hacer grabados para que trabaje junto con los expertos que yo tengo en Judá y en Jerusalén, los cuales contrató mi padre David. Envíame también de Líbano madera de cedro, de ciprés y de sándalo, pues yo sé que tus obreros son expertos en cortar estos árboles. Mis obreros trabajarán con los tuyos para prepararme mucha madera, porque el templo que voy a edificar será grande y maravilloso. A tus siervos que corten la madera les daré 20,000 coros de trigo, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. En respuesta, Hiram, rey de Tiro, envió a Salomón la siguiente carta: El Señor te ha hecho rey de su pueblo porque te ama. Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de sabiduría e inteligencia, el cual construirá un templo para el Señor y un palacio real para él mismo. Te envío pues a Hiram Abí, hombre sabio e inteligente, hijo de una mujer oriunda de Dan y de un nativo de Tiro. Sabe trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la piedra y la madera, la lana color carmesí y azul, la tela de lino y la lana de color escarlata. También es experto en hacer toda clase de figuras y en realizar cualquier diseño que se le encargue. Hiram trabajará junto con tus expertos y con los de David, tu padre y mi señor. Envíanos ahora el trigo, la cebada, el aceite y el vino que tan bondadosamente me has prometido. Nosotros cortaremos del Líbano la madera que necesites y te la llevaremos por mar hasta Jope en forma de balsas. De allí tú la llevarás a Jerusalén. Salomón hizo un censo de todos los extranjeros que vivían en Israel. Este censo, que fue posterior al que había hecho su padre David, arrojó la cifra de 153,600. A 70,000 de ellos los puso como cargadores, a 80,000 como canteros en las montañas y a 3,600 como capataces para dirigir a los trabajadores. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moría, en Jerusalén, donde el Señor había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en el lugar donde Arauna el Jebuseo limpiaba el trigo. La construcción la comenzó el día 2 del mes segundo del 4º año de su reinado. Salomón determinó que los cimientos del templo de Dios fueran de 60 codos de largo por 20 codos de ancho, usando la medida antigua. El vestíbulo de la nave media, lo mismo que el ancho del templo, es decir, también medía 20 codos de largo y 20 codos de alto. Por dentro, Salomón lo recubrió de oro puro, cubrió la nave central con paneles de madera de ciprés y la recubrió con oro fino, sobre los cuales colocó figuras de palmeras y cadenas. El templo lo adornó con piedras preciosas y con el oro de Parvaim. En el interior del templo recubrió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas, y en las paredes él esculpió querubines. Salomón hizo también el lugar santísimo, el cual medía lo mismo que el ancho del templo, es decir, 20 codos de largo y de ancho. Lo recubrió por dentro con 700 talentos de oro fino. Cada clavo de oro pesaba 50 siclos. También recubrió de oro las habitaciones superiores. En el lugar santísimo mandó tallar 2 querubines y los recubrió de oro. Las alas de los querubines medían 20 codos de largo. Cada una de las alas del primer querubín medía 5 codos. Una de ellas tocaba la pared interior de la habitación y la otra rozaba el ala del segundo querubín. Cada una de las alas del segundo querubín también medía 5 codos de largo. Una de ellas tocaba la pared interior de la habitación y la otra rozaba el ala del primer querubín. Los querubines estaban de pie, con el rostro hacia la nave, y sus alas extendidas medían en total 20 codos.
La cortina la hizo de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino, y sobre ella mandó bordar querubines. En la fachada del templo levantó 2 columnas de 35 codos de largo, y el capitel que coronaba cada columna medía 5 codos de alto. Además, mandó hacer unas cadenas trenzadas y las colocó en lo alto de las columnas. Hizo también 100 granadas y las intercaló entre las cadenas. Levantó las columnas en la fachada del templo, una en el lado sur y otra en el lado norte. A la primera la nombró Jaquín y a la segunda Boaz. Romanos 6. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de la naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Salmo 16. Protégeme, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los nobles en quienes está toda mi delicia. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. Jamás derramaré sus ofrendas de sangre, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi herencia y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi porción. Bellos lugares me han tocado. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor quien me aconseja. Aún de noche mi corazón se instruye. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Mi cuerpo también vivirá confiado. No me abandonarás en los dominios de la muerte. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel.
Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Proverbios 19, 20 y 21. Escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.